ムアトミック。は？ Luego de la derrota de Mourte, el noveno asiento, a manos de Sadou, apareció repentinamente un agujero. Por curiosidad, Sid lo toca y es absorbido, siendo llevado a otro mundo. Llega así a Japón. No entiende por qué el lugar se ve tan devastado, aunque aún puede sentir energía mágica. De repente es llamado por Beta, quien admite que lo siguió por el agujero. Le pide a Sid que observe el lugar, hay símbolos extraños y sospecha que fueron enviados a otro mundo. Sid menciona que ahí dice Tanaka. Beta se sorprende de que pueda leer los símbolos. Sid afirma que parece que están en un mundo llamado Japón. Al entrar en la casa, Sid se alegra de encontrar ropa de su talla y se cambia. Luego revisa los cuartos en busca de más información sobre lo que pasó en Japón. Encuentra los cuerpos de los antiguos habitantes y, al observarlos, nota rastros de mordeduras. Por el tamaño de las marcas, parecen ser de un león o de un oso. Es interrumpido por Beta, quien se disculpa por la demora y le pregunta a Sid qué tal le queda su ropa. Sid le responde que eso es ropa de baño, que nadie usa eso para salir, y le pide que se cambie. Tiempo después, Beta vuelve con otra ropa que tiene protectores para los oídos. Sid le aclara que eso es un traje de conejita, que es muy llamativo, y que debe volver a cambiarse. Más tarde, Beta regresa con un nuevo atuendo y, entusiasmada, le dice a Sid que parece que Tanaka también era como ellos, que peleaba ocultando su identidad, ya que encontró esa ropa escondida bajo la cama. Sid le responde que ese traje se llama bandage y que solo lo usan personas con aficiones especiales. Ella le pregunta entonces para qué es ese látigo. Él le dice que es para golpear cerdos que nacieron con deseos de ser golpeados, y le pide que se ponga ropa que no exponga tanta piel. Dejan así la casa de Tanaka y salen a explorar. Durante el camino, Beta sigue asombrada por el lugar y pregunta sobre los postes de luz. Sid le dice que son para alumbrar y que en este mundo se usa la energía eléctrica. Beta toma apuntes y comenta que ese país es mucho más avanzado que el suyo. Siguiendo el camino, Beta encuentra un periódico. Al recogerlo, se da cuenta de que la letra de este mundo es muy parecida a los mensajes encriptados que le enseñó Sid. El protagonista se asusta al escuchar eso. Entra en pánico al pensar que, si Beta logra descifrar las letras de este mundo, descubrirán que las ideas que les dijo a las demás chicas son copia de otro mundo. Toma la decisión de volver lo más rápido posible al suyo, antes de que Beta aprenda japonés, pero se da cuenta de que no sabe cómo regresar, solo llegó a ese mundo porque se le ocurrió saltar por el agujero. Beta nota que Sid está sudando y le pregunta si se encuentra bien. Él responde que no se preocupe, que está bien. Ella le dice que está temblando. Sid comenta que solo está creando ondas sónicas con su cuerpo como parte de su entrenamiento. Beta se alegra de que, incluso en ese lugar, él siga siendo tan diligente con su entrenamiento. Durante el camino, Beta le pregunta a Sid cómo fue que un país tan avanzado quedó tan destruido. Él le responde que tiene una idea, pero no se la dice. Sid piensa que podría deberse al poder mágico que ahora está en el aire, algo que no existía cuando él aún vivía, debió de ocurrir algo después de su muerte. De pronto huelen algo extraño, pero se dan cuenta de que es el olor de los cadáveres. Entran al edificio de donde proviene el aroma y, al adentrarse más, encuentran un rastro de sangre que los conduce hasta una puerta. Ambos entran y hallan varios cuerpos. Beta comienza a inspeccionar los cadáveres y le comenta a Sid que parecían haber estado vivos hace 5 días, que murieron recientemente. Sin embargo, Sid nota que algo se acerca y le advierte que no baje la guardia. De repente, una criatura rompe el muro y ataca a Beta. Ella esquiva con facilidad el ataque y la elimina, pero otra más aparece y se lanza contra Sid. Él la sujeta de los dientes y la estrella contra el suelo, acabando con la criatura.
Sin embargo, siguen apareciendo más y más. Tras un rato de combate, finalmente se dan cuenta de que ya terminaron con todas. Beta, al observar los cuerpos, se sorprende al descubrir que son muy similares a las que atacaron el reino de Oriana. Entonces se percata de que hay personas acercándose por debajo y le pregunta a Sid si deberían reunirse con ellas. Él, con una sonrisa, responde que no es necesario, que ya se le ocurrió un plan. Por otro lado, vemos al grupo que busca a los exploradores, con quienes perdieron contacto en ese lugar hace 5 días. Una chica le menciona a la líder si está segura de que fue buena idea ir sin autorización, dirigiéndose a ella como Akane. Akane responde, molesta, que debieron venir mucho antes, porque si hubieran pedido permiso no lo habrían concedido. La otra chica comenta que es entendible, ya que en la última exploración, la semana pasada, muchos caballeros perecieron. Akane se disculpa por haberlas llevado a ese lugar peligroso, pero uno de sus compañeros le responde que no debe disculparse, que la siguieron por decisión propia. Entonces comienzan a explorar el edificio. Durante el avance, a uno de los seguidores le cae una gota de un supuesto líquido. Al mirar hacia arriba, se da cuenta de que son criaturas mágicas y que están rodeados por grupos de ellas. Akane decide usar su habilidad con la espada para acabar con los monstruos. Tras la pelea, perciben ruidos en el piso superior, como si alguien más estuviera combatiendo, así que deciden investigar. Al llegar, notan sangre fresca de monstruo y encuentran un montón de cadáveres de esas criaturas, asustándose por lo que ocurrió allí. Una de ellas observa que los cuerpos están cortados limpiamente y pregunta si había más caballeros aparte de ellos. Akane responde que no, y que, además, se necesitarían docenas de caballeros para lograr algo así. Sin embargo, por lo que ve, todos los monstruos fueron derrotados con un solo tipo de ataque, no parece obra de un humano. Sugiere que podría ser esa cosa que su hermano investiga, una bestia superior llamada el Brute, por lo que deben estar atentos si está cerca. Uno de ellos interrumpe para avisar que encontraron a 2 personas que aún respiran, uno parece ser un refugiado, pero la otra tiene cabello plateado y orejas largas. Akane se pregunta si podría ser el mismo tipo de despertado que ella. Nota que la chica está abrazando fuertemente al chico. Akane ordena que carguen a ambos para llevarlos al refugio. Luego se retiran del lugar. Ya en el refugio, el hermano de Akane, llamado Akira, la reprende por salir sin autorización. Le dice que faltan caballeros y que los llevó a un lugar peligroso, por lo que todos estarán castigados. Akane menciona que ellos solo siguieron sus órdenes, que toda la responsabilidad recae sobre ella. Akira le responde que deje de sobreprotegerlos. Molesta, Akane le reclama a su hermano que es su culpa que no fueran a rescatarlos antes, que quizás si hubieran llegado antes podrían haberlos salvado. A Akira no parece importarle el reproche y le dice que hay prioridades, que todos los recursos humanos y materiales deben destinarse a la investigación de las especies superiores más peligrosas, lo que enfurece aún más a Akane. En ese momento, Yuka, la enfermera, los interrumpe para avisarles que el chico que trajeron ya despertó. Akane entra a la enfermería y se alivia al ver al protagonista despierto y sin heridas graves. Sid, asustado, les pregunta quiénes son. Akane se acerca y le aclara que están en la Universidad Nisino, que actualmente funciona como base de Mesías, la fuerza que lucha contra los monstruos, y que ella fue quien lo sacó del hospital abandonado donde lo encontraron. Se presenta como Akane Nisino, una caballera. Sí, confundido, pregunta a qué se refiere con universidad y caballeros, y por qué ella lleva ese uniforme. Akane le explica que es el uniforme del Instituto Sakurasaka, usado para distinguir a quienes pueden luchar contra las bestias. Yuka, riendo, comenta que entiende que le sorprenda que una chica de 20 años use uniforme escolar cuando prácticamente es una adulta, lo que avergüenza a Akane. Más seria,
la enfermera les cuenta a los demás que, al hablar con el chico, notó que tiene pocos recuerdos, quizá, por influencia mágica, perdió parte de su memoria. Pero al menos sabe que su nombre es Minoru. Akane se sorprende por lo que mencionó y dice que su nombre y apariencia le recuerdan a un amigo que murió hace años, aunque claramente es otra persona. Dejando eso de lado, Akane le pregunta a Sid si conoce a la chica que estaba a su lado. Sid, alarmado, responde que si se refieren a Natsume, es su hermana menor. Al darse cuenta de que está en la otra cama, intenta acercarse, pero Akane lo sujeta y le pide que se tranquilice, que ella está durmiendo y se encuentra bien. Más calmado, Sid les agradece por salvarlos. Akane menciona que su hermana tiene cabello plateado y orejas largas, rasgos claros de los despertados. Explica que antes sus ojos eran negros, pero ahora son rojos, y que cuando una persona despierta sufre cambios físicos de distintas formas. Sí, comprendiendo lo que dijo, menciona de forma nerviosa que su hermana no puede hablar. Todos asumen que es consecuencia del despertar. Yuka le dice al protagonista que no se preocupe, que ella la cuidará, pero Akira la interrumpe diciendo que no, que él se encargará. Se presenta como uno de los responsables del lugar e investigador de los despertares mágicos. Afirma que supervisará la recuperación de su hermana e intentará que vuelva a hablar. Sid les da las gracias y explica que, cuando despierte, se comunicará con ella mediante gestos. Akira se sorprende al ver que aún conserva su personalidad después de despertar, lo que hace que Akane lo mire con sospecha. Deciden retirarse. Ya afuera, Akane, preocupada, le pregunta a su hermano qué piensa hacer con ellos. Akira le responde que no es de su incumbencia y se va. De nuevo en la enfermería, Sid le dice a Beta que deje de fingir, ya lograron contactar con los lugareños. Beta comenta que está asombrada de que él ya pueda dominar la lengua de este mundo. Sid responde que estuvo asimilando información mientras fingía estar inconsciente, que logró aprender el idioma mediante el movimiento de labios y las expresiones faciales. Beta anota todo lo que dice y lo felicita por lograrlo en tan poco tiempo, decidiendo que aprenderá japonés lo antes posible. Sid le aclara que, en este lugar, él se llama Minoru y ella Natsume, que desde ahora son hermanos. Le pide que se quede en la enfermería, porque llama mucho la atención por su aspecto, mientras él reúne información. Beta entiende la situación y lo llama Oni-chan. Sid le dice que no vuelva a llamarlo así. Al día siguiente, caminando por la base, Sid se alegra de que Beta haya quedado bajo la supervisión de Akira, así él puede moverse con más libertad para buscar la forma de volver a su mundo. Por ahora, solo necesita localizar donde se concentra un poder mágico gigantesco, aunque sigue sin entender qué fue lo que ocurrió con Japón. Es interrumpido por Akane, que le pregunta qué hace ahí. Sid se disculpa y le dice que pensó que, si salía al exterior, quizá podría recordar algo. Akane nota su expresión preocupada y le comenta que no se angustie, que si tiene dudas puede preguntarle. Van al comedor, recogen comida y se sientan a comer. Akane le explica que todo eso es posible gracias a la central eléctrica que tiene la escuela y que se logró bajo la dirección de su hermano. Sid responde que entonces Akira es un gran investigador. Akane afirma que sí, pero que eso también les ha traído problemas, no solo los monstruos quieren atacarlos, sino también otros humanos que buscan apoderarse de la base y de sus recursos. Por eso, su hermano trabaja tan duro para reforzar las defensas. Sid aprovecha para preguntarle sobre el pasado de ese mundo. Akane le cuenta que todo ocurrió hace 3 años. Hasta ahora nadie sabe cómo aparecieron, pero al principio salieron en las noticias y se pensó que eran criaturas dóciles, ya que eran pocas. Con el tiempo, la situación cambió, esas bestias comenzaron a atacar a las personas, acabando con numerosas familias. Akane recuerda claramente esas escenas, con gente rogando por su vida. Antes de que pudieran reaccionar,
las criaturas ya se habían extendido por todo el mundo, mostrando sus colmillos contra la humanidad. Ni siquiera las armas químicas lograron eliminarlas, solo las ralentizaban. En un año, la humanidad perdió gran parte de su territorio. Algunos creen que solo queda el 10% de la población, otros dicen que apenas el 1%. Aún así, en esas condiciones, la humanidad logró aprender cosas sobre ellas poco a poco. Que la magia comenzó a existir en ese mundo y que las criaturas solo salen de noche. Sid se muestra sorprendido por lo de la magia. Akane aclara que ella tampoco recuerda mucho debido a la influencia mágica, pero que ésta ha traído beneficios a los humanos, aunque también grandes catástrofes. Los primeros en estudiarla fueron investigadores de un instituto extranjero, que empezaron a entrenar a los primeros caballeros capaces de controlarla. Así nació la primera caballera del país, una chica hermosa de cabello dorado que podía abatir a muchos monstruos por sí sola. Gracias a ella se fundó la última utopía, llamada Arcadia. Las personas recuperaron la esperanza, y esa caballera se convirtió en su símbolo. Pero un día, ella masacró a la población de Arcadia y desapareció. Se cree que fue consumida por el gran poder que poseía, perdiendo el sentido de sí misma. Con la última esperanza perdida, el orden que recién comenzaba a formarse colapsó, y el mundo volvió a la desesperación y al caos. Sid dice que muchas cosas divertidas se corrige rápidamente, que muchas cosas horribles pasaron. Akane le aclara que ella siempre ha estado en esa base, pero que su hermano es diferente, él es un sobreviviente de Arcadia. Era investigador allí y sabe mucho sobre los caballeros. Quiere creer que continúa sus estudios por el bien de las personas, aunque últimamente ya no sabe qué es lo que él realmente piensa. Akane le pregunta si, con la historia que le contó, ahora recuerda algo. Sid, entrando en pánico, se toma la cabeza y dice que le duele mucho, preocupando a Akane, quien le pide que vayan a la enfermería para que Yuka lo revise. De vuelta en la enfermería, Yuka lo reprende por haberse ido sin avisar. Sid se disculpa. Yuka le dice que debe tener cuidado, que podría producirse una estampida. El protagonista pregunta qué es eso, y Yuka se sorprende de que incluso haya olvidado algo así. Le explica que ocurre cuando un nido de bestias crece demasiado y algunas entran en frenesí buscando comida, es decir, humanos. Hay uno cerca de ellos. Es posible que pronto se dirija a la base, así que deben tener precaución. También menciona un espécimen raro llamado Brut. Si aparece en la próxima estampida, el refugio estaría en grave peligro. En ese momento, se escuchan ruidos afuera, personas discutiendo y peleando, alteradas por los nervios ante la posible estampida. Yuka deja al protagonista solo para ir a ver si hay heridos. Sid aprovecha la oportunidad para pensar en dirigirse a los nidos que existen en los alrededores. Mientras tanto, en la pelea, Akane se acerca para calmar al que sostiene el arma. El sujeto se altera aún más al verla acercarse y dispara, pero Akane corta la bala y lo noquea de un golpe, siendo alabada por todos. Se acerca la enfermera, aliviada de que no hubiera muertos, aunque sí varios heridos. Yuka comenta que parece que ya no hay camas para todos, y que ahora Minoru también está usando una. Akane pregunta cómo se encuentra él. Yuka responde que físicamente está bien, pero que aún desconoce muchas cosas, no pueden dejarlo solo, así que alguien debería cuidarlo. Akane se ofrece a encargarse, ya que hay espacio en su habitación. Yuka se sorprende de que deje entrar a un hombre a su cuarto, pero luego piensa que está bien, ya que todavía es un niño. Acepta y se retira para atender a los heridos. De repente aparece Saejima, teniente del lugar, mencionando que escuchó una conversación interesante entre ella y la enfermera. Dice que oyó que recogieron a unos chicos la noche anterior, una chica que parece haber despertado, pero el otro parece una persona normal, y que no debieron traerlo.
Explica que están al límite de recursos y le pregunta qué pasaría si los demás comienzan a traer a más personas, y más aún si ella piensa llevar a ese chico a su habitación sin saber nada de él. Con una sonrisa, añade que mañana a primera hora podría tirarlo a un nido de bestias para resolver el problema. Molesta, Akane le da un golpe en el pecho. Molesto, Saejima decide retirarse, pero antes de irse, Saejima le dice que él sabe mucho más de lo que ella cree, dejándola con dudas sobre a qué se refiere. Al rato, Akane se dirige a la enfermería y se sorprende al ver que Natsume está despierta. Se acerca para presentarse, pero la chica no responde. La investigadora le aclara que parece no entender su idioma, por eso le dio libros con dibujos para ayudarla a comunicarse. Se ve muy entusiasmada. De pronto suena la alarma de un reloj, asustando a Beta, que abraza a la investigadora. Siguiendo la conversación, la investigadora comenta que Natsume también se interesó mucho por los objetos y que el reloj parece haberse reiniciado cuando ella estuvo jugando con él. Intenta revisar su reloj para ajustar la hora, pero se da cuenta de que ha desaparecido. Le pregunta a Akane si lo ha visto, ella responde que no. Ambas miran a Natsume, pero, con una sonrisa tierna, piensan que no es posible que haya sido ella. En ese momento entra Akira, molesto, preguntando si alguien ha visto su cámara. La tenía esa mañana allí y no hay forma de que la haya perdido. Por un instante piensa que pudo haber sido Natsume, mirándola, pero al verla poner una expresión inocente, decide que no es posible que haya sido ella. Saca su computadora para continuar con su investigación y menciona que hace unos días encontraron restos de una criatura desconocida con una gran cantidad de magia externa a ese mundo, y que está pensando en utilizar ese poder. Beta lo observa atentamente. Akira intenta retirarse, pero Akane lo detiene, recordándole que prometió cuidar de Natsume. Él le dice que no se preocupe, que ha descubierto cosas interesantes al analizar su sangre, y se va. Tiempo después, se ve a Beta usando la laptop, comenzando a hablar y escribir en japonés, aprendiendo poco a poco el idioma. Por otro lado, Sid se encuentra en los nidos de las bestias, entrando en frenesí, emocionado por pelear, diciendo que últimamente no ha estado contando a los bandidos que acaba. Toma la decisión de terminar pronto antes de que se den cuenta de que se fue, preparándose para atacar. Realiza su ataque y acaba con varias bestias. Al día siguiente, Sid, mientras está con Akane, ella le pregunta si ya dejó de dolerle la cabeza. Él le responde que sí, que tuvo un buen sueño que le hizo sentir mejor, alegrándole escuchar eso a Akane, aunque se disculpa por tener que cambiarlo de habitación. Le cuenta que quedan pocas camas por el incidente de ayer y que, por ello, se quedará ahí. Sid se sorprende al ver que es un salón de clase. Ella le explica que sí, que como no había habitaciones suficientes, tuvieron que convertir salones en cuartos. Le muestra que ese será su cuarto y que el de ella está al lado, diciéndole con una sonrisa que no espíe. Sid responde que no lo haría. Akane se ríe y le aclara que solo bromeaba, sacando ropa nueva y pidiéndole que la pruebe, que seguro lucirá bien. Pasado un rato, Sid entra con su nueva ropa, sorprendiendo a Akane, quien comienza a temblar. Sid le pregunta qué le sucede al verla llorando. Ella le dice que se parece a él. Se disculpa inmediatamente al darse cuenta de lo que dijo, explicando que solo recordó el pasado. Luego le indica que va a lavar la ropa, así que se va a retirar. Mientras tanto, Sid recuerda que la ropa es casi igual a la que usaba cuando vivía en Japón, pero de repente escucha la puerta siendo golpeada y, acto seguido, entrando de una patada Saejima. Se presenta como el teniente del lugar. Sid comienza a actuar asustado, recordando que su nombre le es muy familiar, pareciéndole que es ese gorila de su antigua clase. Se sorprende de que el simple gorila de fondo se haya convertido en un gran gorila. Saejima,
al percatarse de la ropa que está usando, se molesta y le aclara que lo que lleva puesto es ropa exclusiva para los caballeros. Sid se disculpa, jurando que no pensaba salir así vestido, que solo está así hasta que limpien su ropa, mencionando a Akane, lo que molesta aún más a Saejima. Este lo sujeta de la ropa y le cuenta que hay rumores sobre una rata de una base enemiga infiltrada. Le menciona que tiene muchas sospechas de que es él. Sid, asustado, le dice que no es el espía, pero a Saejima no le importa realmente si lo es o no, así que se prepara para golpearlo. Sin embargo, es detenido por Akane, quien le pregunta qué hace. Saejima le dice que si acaso no sabe sobre la rata infiltrada. Akane le aclara que ese rumor existía mucho antes de que él estuviera ahí, que solo lleva unos días en la base, y le dice que se vaya. Antes de retirarse, Saejima le advierte que no le importa, que igual podrá interrogarlo en cualquier momento, y que no se olvide de la reunión de esa noche. Se retira del lugar, molestando a Akane por la amenaza. Ya en la noche, en la reunión, el comandante agradece la presencia de los líderes de escuadrón de los caballeros. Les informa que enviaron a un escuadrón a investigar sobre Brut y que encontraron nueva información, mostrándoles fotos de un edificio que estaba ahí y que ahora solo son escombros. También encontraron múltiples bestias acabadas de un solo golpe, apuntadas en signos vitales con precisión, lo que sorprende a todos. Akane le pregunta si saben si fue el Brut. El investigador responde que no, que las heridas no coinciden con colmillos o garras, sino que son cortes de una sola cuchilla. Saejima se levanta, gritando que es una completa basura todo lo que dice, que no puede creer que una persona haya podido hacer todo eso, que eran varias docenas de bestias. El comandante le dice que tiene razón, pero que hay una excepción que todos conocen, solo una persona pudo haber sido, alguien capaz de cortar un edificio y acabar con miles de bestias, siendo la caballera original. No pueden creer que haya sido ella, ya que no se sabe nada de su paradero y desapareció hace mucho tiempo. El comandante les pide que se tranquilicen, que solo es una teoría y que no están seguros de que sea ella, pero que deberían tener cuidado con la situación de amenazas creciente. Si ella apareciera, estarían en grave peligro. De repente suena la sirena, advirtiendo que las bestias llegaron a la base. El señor se levanta y les pide que despierten a todos, que no debe haber brechas y que todos deben ir a sus posiciones. Por otro lado, en la entrada, los caballeros son sofocados por las múltiples bestias que no dejan de aparecer. Una se acerca a un soldado, pero es acabada por Akane. Ella piensa que parece que ya comenzó la estampida, pero el señor la corrige, diciéndole que todavía no están tan agitados como en una estampida, que solo es una muestra de lo que va a venir. Akane no puede creer que eso sea solo una muestra. Los otros caballeros les advierten que por la puerta norte casi han entrado, que ya llamaron a todos de la base, pero que de esta forma no aguantarán mucho más. Akane toma la decisión de usarse como carnada para ganar tiempo mientras sus compañeros se organizan. El señor le pide que regrese, que acabarán con ella si va, pero sin hacer caso se lanza a enfrentar a sus enemigos, acabando con varios de ellos. Sin percatarse, una bestia se lanza desde atrás para atacarla. Se da cuenta de que su espada no logrará cortarla, pero de repente, de la nada, aparece un estallido que acaba con un montón de bestias. Algunos caballeros notan que hay un viento negro que parece estar cortando a las bestias. En la cima de los cadáveres se presenta Sadou, mencionando que el viento está sollozando, para luego desaparecer frente a Akane. Ella no comprende qué pasó. Llega el comandante por detrás y le pregunta si sabe quién es él, y qué significa que el viento esté sollozando. Akane responde que no lo sabe, pero que por su increíble poder es seguro que es un despertado, un caballero negro, y que por ahora solo deben rezar que no sea su enemigo. Por otro lado, tras el ataque de las bestias, Saejima,
molesto de que hablen sobre la caballera original y ahora aparezca un caballero negro, se siente fastidiado. Se dirige al cuarto de Sid y se compromete a sacarlo de la base, pero es interrumpido por alguien. Voltea molesto, pero de repente escucha disparos y se da cuenta de que fue acribillado, preguntando por qué lo hizo. Por otro lado, Shadow, riéndose alegremente, dice que al fin lo logró. Que al principio se escapó por un capricho y resultó que comenzó un enjambre de bestias, convirtiéndose en una noche divertida para él, logrando usar esa línea de que el viento está sollozando, una frase que siempre quiso decir. Al llegar a su cuarto, se da cuenta de que Akane está por llegar. Entra rápidamente en su cama en menos de 0.3 segundos. Akane, al pasar por el cuarto de Sid, nota un sonido y le pregunta si está despierto. Sid responde que sí. Akane entra al cuarto. Él le pregunta qué pasó. Ella responde que hoy fue un día duro y que está cansada, sentándose cerca de él. Luego le pregunta a Minoru si alguna vez pensó que estaría mejor muerto. Sid responde de forma contundente que nunca lo pensó, provocando que Akane se ría. Piensa el protagonista que ni una sola vez en su vida siquiera consideró querer morir, por el contrario, le gustaría vivir por siempre. Sabe que hay personas que creen que no tiene sentido tener una vida larga, pero él nunca entendió esa forma de pensar. Quiere ser fiel a sí mismo. Quiere permanecer vivo para divertirse tanto como sea posible. Akane le confiesa que ella sí ha tenido esos pensamientos. Ni siquiera recuerda desde cuando empezó a pensar de esa forma, como si hubiera un agujero en su memoria. Se encuentra asustada de que podría haber hecho algo horrible, pero no lo recuerda. Nerviosa, le pregunta si alguna vez acabó con alguien, dejando sin palabras al protagonista. Poniéndose en modo monótono, responde que ni siquiera se le cruzó por la cabeza pensar en algo tan horrible como eso. Ella le dice que, por supuesto que no, y se disculpa por las preguntas que le hizo. Añade que ya va a salir el sol y que se retirará para dejarlo descansar. Sid nota cómo Akane llora cuando se está retirando. De repente, llegan otros caballeros gritando que encontraron muerto a Saejima, pero lo peor es que algunos caballeros piensan que fue ella, sorprendiendo a Akane. Más tarde, en la enfermería, Yuka les menciona a Akane y a Minoru que la situación es difícil, que ahora el capitán Aitani está revisando el caso. Presenta las imágenes de la escena, advirtiendo que pueden ser desagradables, así que deben prepararse. Les explica que encontraron el cuerpo del teniente destrozado y que la hora estimada de muerte es alrededor de las 3 de la mañana, justo después de la pelea con las bestias. Yuka le avisa a Akane que no sospecha de ella, pero le pregunta si tiene alguna coartada sobre dónde estaba en ese momento. Akane responde que después de la batalla regresó a su habitación para conversar con Minoru. Yuka le dice que eso es problemático, porque hay muchos testigos que saben que están en malos términos ella y el teniente. Además, uno de ellos dice que la vio muy cerca de la escena del crimen, sorprendiendo a Akane. La doctora continúa explicando que, según la investigación, el cuerpo fue cortado con una espada, por lo que muchos sospechan de ella. Akane se levanta y grita que están equivocados, que ella no tuvo nada que ver. Mientras tanto, Sid observa las imágenes. Interviene y dice que él también piensa que están equivocados. Explica que los cortes, considerando el poder de ella, deberían ser más limpios, pero que si observan bien, los del cuerpo son muy bruscos, como si se hubiera usado una espada sin filo. La enfermera también se da cuenta de ese detalle. Akane, entrando en pánico, le agradece a Minoru y le pide a Yuka que le crea. Yuka se levanta y le dice que sí le creen. Sin embargo, notan cómo Akane entra en trance, repitiendo una y otra vez que ella no lo hizo. Yuka la abraza, aclarándole que sabe que no lo hizo y pidiéndole que se calme. Luego le coloca unas pastillas en la boca, provocando que Akane se duerma. Sí,
sorprendido, le pregunta qué le hizo tragar. Yuka le responde que solo le dio algo para que se tranquilizara. Después de todo, su especialidad es la medicina psicosomática. Menciona que la mente de Akane necesita mucho cuidado, ya que le ocurrió algo traumático hace mucho tiempo, y así se pone cuando comienza a recordar ese evento. Confirma que no hay forma de que Akane pueda ser la asesina, por lo que se va a retirar para informar al comandante que el asesino podría ser alguien de una base hostil que se infiltró o ese caballero negro que apareció ayer. Minoru le pregunta a Yuka si está bien que investigue por su cuenta. Yuka se sorprende. Sid le aclara que quiere ayudar a demostrar la inocencia de Akane, que quiere pagar todo lo que ella hizo por él, prometiendo que no se meterá en el camino de nadie. Yuka acepta, pero le advierte que la estampida puede llegar pronto, que no se meta en nada peligroso y que, si sucede algo, le avise inmediatamente. Minoru acepta, alegrándose de que ahora, con esas palabras, tendrá pase libre para pasear por la base. Tiempo después, mientras investiga, menciona que ahora que hay un asesino misterioso y que las sospechas recaen en la protagonista, definitivamente hay algo detrás de eso. Piensa que, si juega bien sus cartas, podría llegar a decir su línea favorita, que siempre hay una sola verdad. Observa a alguien a lo lejos usando una laptop. Se le acerca y le pregunta si esa laptop puede acceder a internet. El sujeto se sorprende y le responde si su mamá nunca le enseñó a pedir por favor antes de preguntar. Sin hacerle caso, Sid vuelve a preguntar si esa laptop tiene acceso a internet. El chico, con burla, responde que sí, que la base tiene su propia infraestructura conectada a internet, burlándose de él por no saber algo así. Le pide que se vaya, que ahora está usando su intelecto superior en un foro de discusión y que no tiene tiempo que perder con un plebeyo como él. Acto seguido, es noqueado por Sid, quien toma la laptop y comienza a revisar. Descubre cómo la gente habla sobre por qué Akane acabaría con Saejima. Siguiendo el chat, nota que algunos piensan que fue el Caballero Negro, mientras otros comentan que el caballero es increíblemente fuerte por cómo lo vieron pelear. Más abajo, el protagonista lee que alguien comenta que el caballero está sobrevalorado, que es un don nadie, que es una basura. Sorprendido, ve que un usuario con el nombre Linda Elfa Albina responde a ese comentario, diciendo que dejen de decir estupideces, que el caballero negro es fuerte, el número 1 en el mundo, un gigachat que él solo puede ganar a 10 millones de bestias, que para él es fácil. Al protagonista le da cringe, el nombre tan aburrido que se puso y piensa que podría ser Beta, pero lo descarta, creyendo que no es posible que ella haya aprendido japonés en 3 días, seguro es un rarito. Decide escribir que hará que se arrepienta de ponerse ese nombre. Se muestra cómo responde al comentario de Linda Elfa Albina usando el alias Ángel Caído de la Rebelión, diciéndole que su nombre da cringe y que debería cambiárselo, ya. Beta responde que no da cringe, que Ángel Caído de la Rebelión sí da cringe. Otros usuarios intervienen diciendo que ambos dan cringe. Sid escribe que él es un caballero de la oscuridad expulsado por los cielos, un rebelde que acecha en las sombras, que sepan que es todopoderoso y por eso no puede dar cringe. Otros se burlan de lo que dijo. Linda Elfa Albina le responde que él es pura basura, que el caballero negro le gana. Algunos usuarios se preguntan por qué la elfa está simpeando tanto al caballero negro, y otros responden que ayer le pateó a ese vagabundo oscuro y lo dejó sin ropa, para luego ponerse a llorar. Con disgusto, Sid decide que en ese chat solo hay tontos, que solo recolectará información y se irá. Pero de repente nota el último mensaje de Linda Elfa Albina, quien escribe furiosa que pueden hablar mal de ella, pero que a los que hablen mal del caballero negro los encontrará y los acabará, que el caballero negro es su amor, su vida, que dejen de hablar así de él. Proclama que cuando encuentre a Ángel Caído de la Rebelión se la hará pagar, que probará el infierno y que su nombre no da cringe. En ese momento,
el moderador del chat le dice que ya es hora de que vaya a la escuela, reportándola. Y así, Beta fue expulsada del chat. Al día siguiente, Sid comenta que logró conseguir información gracias a los idiotas de internet. Fue a buscar el cuerpo del Gori, corrigiéndose a sí mismo, dice, el de Saejima, que está dentro del edificio de investigación. Para entrar, tuvo que romper la puerta y, gracias a eso, descubrió algo muy interesante. Dirigiéndose al fabuloso, exitoso y corpulento Watson el oso, le cuenta que descubrió que el cuerpo de Saejima tenía múltiples heridas de bala y que esa fue la verdadera causa de su muerte, no los cortes, ya que estos fueron hechos después. Seguro lo hicieron para poder culpar a los caballeros. Aunque se menciona que las balas no funcionan contra los caballeros, eso no aplica cuando bajan la guardia. Explicando de forma intensa a Watson el oso, Sid afirma que eso significa que Saejima, el gorila, murió a manos de alguien que conocía, alguien en quien confiaba lo suficiente como para bajar la guardia. Luego busca la sabiduría de Watson y le pregunta qué opina al respecto. Pero se queda sin respuesta. Entonces se retira, mencionando que se aburrió de ser detective y que Akane no estará esa noche debido a la investigación. Se dirige a su cuarto y piensa en preguntarle a Yuka, la doctora, si sabe algo sobre las heridas de bala. De repente, siente algo acercándose. Voltea y múltiples disparos destrozan las ventanas, dirigiéndose hacia él. Sorprendido por lo sucedido, se alegra. Por fin puede vivir el típico evento donde el protagonista común es atacado a balazos. Piensa que seguramente van tras Akane o buscan acabar con ella, pero eso no le importa. Solo quiere vivir este evento para usar su técnica. Se concentra para memorizar la trayectoria de cada disparo, estira su cuerpo lo máximo posible para que las balas tengan mayor rango de impacto y dobla su torso hacia atrás en un ángulo de 120 grados. Justo cuando las balas lo alcanzan, abre las bolsas de sangre que tenía preparadas para cubrir los puntos de impacto. Declara en voz alta que todos observen cómo debe morir un Mab. Usa su técnica final, la marioneta sangrienta, Mab a lo queso suizo, sin olvidar el golpe de gracia, expulsando una gran cantidad de sangre por la boca. Piensa que su actuación fue perfecta. Agradece a los plebeyos por haberle dado esa maravillosa oportunidad. Poco después, entran los francotiradores. Se disculpan con el chico, diciendo que sabe demasiado. Uno de ellos le dice a su compañero que lo remate, que los caballeros llegarán pronto. El otro responde que está bien, pero al acercarse se da cuenta de algo extraño, el cuerpo del chico no tiene ninguna herida de bala. Ambos se sorprenden. Su compañero no lo entiende y le pregunta cómo es posible, de dónde viene toda esa sangre. El francotirador insiste en que habla en serio, la ropa no tiene agujeros de bala. De pronto, Sid se mueve. Sujeta al francotirador y le dice, con una voz espeluznante, que arruinaron su maravillosa actuación. El hombre, aterrorizado al ver que el chico sigue vivo, le dispara varias veces más hasta quedarse sin balas. No entiende cómo sigue de pie, como ni siquiera tiene un rasguño en la cabeza. Le grita a su compañero que escape y avise a los demás que el chico es un caballero. El compañero no lo comprende, incluso un caballero no saldría ileso de algo así. Piensa que quizás sea el caballero negro. Pero Sid lo sujeta del cuello antes de que pueda huir. Sosteniendo a ambos, Sid les pregunta quién es el autor intelectual detrás de todo. Les exige que respondan. Les ofrece una muerte rápida si hablan, o tortura si se niegan. Ellos le dicen que no saben nada, que no desean morir. De pronto, suena la alarma, la estampida ha llegado a la base. Sid les comenta que alguien llegará pronto y que, lamentablemente, su tiempo se acabó. Los asesinos, aterrados, no pueden reaccionar. Así, Sid acaba con ellos. Por otro lado, el comandante,
junto a los soldados, se encuentra conteniendo el avance de las bestias. Sin percatarse, una criatura está a punto de atacarlo por la espalda, pero es detenido por otro soldado, quien le advierte que debe tener cuidado, las bestias son más fuertes y numerosas de lo que esperaban. El comandante le agradece, pero, de pronto, otra bestia se abalanza y muerde al soldado, acabando con su vida en cuestión de segundos. Todos los presentes comprenden entonces que, sin Akane, no podrán resistir mucho más. El comandante ordena a un caballero que un grupo evacúe a los civiles mientras los demás se quedan con él para ganar tiempo. El caballero le pregunta si planean abandonar la base. El comandante le aclara que no luchan por la base, sino para proteger la vida de los civiles. Acto seguido, comienza una feroz batalla, logran acabar con varias bestias, pero de repente la tierra empieza a temblar. Al principio creen que se trata de un sismo, pero al voltear, distinguen la imponente figura de Brute, la bestia cuya aparición temían más que ninguna otra. Por otro lado, Akira corre hacia la enfermería, preocupado tras enterarse de que lograron secuestrar a Akane. Al llegar, menciona que nunca pensó que la rata de la alianza actuaría tan pronto, aunque se consuela pensando que aún tiene a su nuevo sujeto de experimentación, Natsume. Se sorprende al ver que está despierta, pues le había administrado un sedante. Supone que la dosis no fue suficiente, pero no le preocupa demasiado. Después de todo, cree que ella no entiende nada de lo que ocurre. Akira le muestra la cabeza del monstruo que recuperaron, la cual contiene una gran cantidad de poder mágico, muy similar al que posee Natsume. Le explica que, si combina el poder de esa cabeza con ella, podría crear un caballero mucho más poderoso. Mientras la sujeta con firmeza, le revela que Brute también fue el resultado de una investigación, una criatura con la habilidad de devorar a otras para hacerse más fuerte. Por ende, podrían hacer lo mismo con ella y crear un caballero superior a todos los demás. Decidido, se dispone a inyectarle el líquido extraído de sangre de bestias. De repente, un disparo atraviesa la sala e impacta a Akira. El sujeto que le disparó le advierte que no permitirá que haga lo que quiera. Sin dudarlo, también dispara contra Natsume. Akira, atónito, le grita que ha arruinado todo, que ella era fundamental para su investigación. El atacante responde que debe morir de una vez y que, por ahora, se llevará la cabeza y la jeringa. Acto seguido, abandona el lugar con ambos objetos. Sin darse por vencido, Akira se arrastra por el suelo e intenta alcanzar su laptop, donde guarda su investigación. De pronto, alguien toma el equipo antes que él. Al alzar la mirada, se da cuenta de que es Natsume. No puede creer que siga con vida después de haber recibido un disparo en la cabeza. Le suplica que no se lleve sus cosas, que son importantes, y entonces nota que ella también tiene en su poder su cámara perdida. En ese momento, Beta se aproxima a Akira y le dice que ahora solo falta recuperar la cabeza de Mordred. Sin embargo, antes de marcharse, tiene una pregunta muy importante que hacerle. Con una mirada fría, le pregunta si conoce al ángel caído de la rebelión. Akira responde que no sabe de quién está hablando. Al escuchar su respuesta, Beta decide retirarse, pero Akira lo detiene y les exige saber quiénes son. Entonces, Beta utiliza el slime para cubrir su cuerpo y formar su traje. Con voz firme, declara que ellos son Shadow Garden, acechan en las sombras y cazan en las sombras. Añade que también matarán al ángel caído de la rebelión y que, cuando lo encuentren, lo matarán miles de veces. Por otro lado, los caballeros se encuentran luchando contra Brute. El comandante les ordena a los pocos que quedan que evacúen junto con los civiles restantes, mientras él se encargará de distraer a la bestia. Acto seguido, le lanza un poderoso ataque, pero se da cuenta de que ni siquiera logró causarle un rasguño. Molesto, Brute responde lanzando un devastador golpe contra el muro. Esto preocupa a todos,
pues si el muro es destruido en ese momento, no podrán evacuar a los civiles a tiempo. Los caballeros, atónitos, no comprenden por qué la bestia detuvo su ataque de forma repentina. El comandante, al percatarse de lo que ocurre, les grita que se aparten de la criatura. En el siguiente instante, Brute es partido en dos y cae pesadamente al suelo. Los caballeros no entienden cómo pudo morir de la nada. Uno de ellos corrige a los demás: no murió de la nada, alguien lo hizo. Entonces presencian nuevamente la figura del caballero negro. Algunos se muestran alegres, creyendo que vino a salvarlos, mientras que otros les piden calma y que no bajen la guardia, pues aún no saben cuáles son sus intenciones. El comandante les ordena guardar silencio. Parece que el caballero negro está a punto de hacer algo. Shadow se arrodilla y prepara su ataque. Observa a las criaturas restantes y pronuncia: "I am Atomic Sword". En un instante, corta no solo a las bestias, sino también parte de los edificios cercanos, ante la mirada atónita de todos. Su poder es tan abrumador que lo perciben como el de un dios. Finalmente, el caballero negro aparece frente a todos, imponente. El capitán ordena abrir las puertas. Un caballero lo cuestiona, preguntando si ese sujeto no será un monstruo. Si entra a la base, nadie podrá detenerlo. El comandante responde que tiene razón, nadie podría detenerlo. Precisamente por eso apostará todo a que no sea su enemigo. Después de todo, fue él quien detuvo la estampida. Así, Shadow entra en la base ante la mirada de todos. El capitán se acerca al caballero oscuro y le pregunta cuál es su objetivo al venir a Mesías y quién es realmente. El caballero desenvaina su espada y declara que es hora de abrir las puertas de la oscuridad y crear un nuevo mundo desde las cenizas. Afirma que él es Shadow Garden, que acechan en las sombras y cazan en las sombras. Nadie entiende el verdadero significado de sus palabras. Acto seguido, Shadow desaparece. Por otro lado, Beta se encuentra con Sid y se disculpa por llegar tarde. Sid se sorprende al oírla hablar en japonés. Beta se arrodilla e informa que el plan está en orden y que pronto se abrirá la puerta. Además, necesitan recuperar la cabeza. Sid no entiende nada de lo que ocurre, pero decide seguirle la corriente y se dirige hacia el lugar que Beta le señala. En otro lugar, el sujeto mantiene a Akane secuestrada. Prepara la jeringa, satisfecho por haber cumplido su misión, y le dice que tanto lo que hizo en el pasado como lo que sucederá en el futuro es culpa suya. Entonces se revela su identidad: el sujeto es Yuka, la enfermera. De repente, escucha pasos acercándose. Se gira y no puede creer lo que ve. Minoru está allí. Sid le comenta que su expresión parece preguntarse cómo es que él sigue con vida. Le explica que, desde que llegó a la base, se ha estado preguntando por qué querían eliminarlo si apenas acababa de llegar. La única razón lógica que encontró fue que descubrió la causa de la muerte de Saejima, pero esa información solo se la confió a una persona, a ella. Y, por la forma en que tiene a Akane, parece que no estaba equivocado. Sid le pregunta por qué asesinó a Saejima. Yuka no responde, en su lugar, le dispara cerca del rostro. La bala le roza la cara y el pie. Yuka nota que Sid no parece sorprendido y, con burla, le pregunta si está tan asustado que no puede moverse. Sin embargo, ya que ha llegado hasta ese punto, decide contarle la verdad. Le revela que esperó a que Saejima bajara la guardia para acabar con él, porque ambos eran espías de una organización rival, infiltrados con el objetivo de recolectar información. Sid no comprende por qué mataría a su propio compañero. Yuka le aclara que Saejima ya no le era útil y que, además, su verdadero objetivo era otro. Entonces le pregunta si sabe quién es realmente Akane. Le dice que es una chica horrible, responsable de la muerte de muchas personas, y que ella vino para vengarse. Sid, confundido, le pregunta a qué se refiere con venganza.
Yuka comienza a relatar su historia. Hace tiempo existía una ciudad llamada Arcadia. Allí vivía con su amado esposo, eran días felices en medio de un mundo hostil. Su esposo era uno de los investigadores. Un día llegó al hospital emocionado, su investigación por fin había dado resultados. Así nació la primera caballera de Japón, Akane. Tras su aparición, su poder se convirtió en la esperanza de un país devastado. Gracias a ella, Arcadia pudo disfrutar de un periodo de paz y prosperidad. Pero para Akira, el hermano de Akane, no era suficiente. Deseaba otorgarle aún más poder. El esposo de Yuka le advirtió que existía la posibilidad de que no pudieran controlarla. Sin embargo, ignorando la advertencia, Akira continuó con el experimento. En aquel entonces, el cabello de Akane se volvió dorado debido al inmenso poder mágico que poseía. Con el paso del tiempo, el presentimiento del esposo de Yuka se hizo realidad. No importaba cuánto intentaran detenerla, Akane acabó con todos. Desde ese día, Yuka juró venganza. Pasaron varios años hasta que volvió a encontrarse con Akane. ¿Y qué descubrió? Que ella había olvidado todo lo que había hecho, mientras Akira seguía con su investigación sin el menor remordimiento. Acto seguido, Yuka le inyecta la jeringa a Akane y le explica que la investigación de Akira consistía en inyectar sangre de bestias para crear otro caballero original. Gritando de forma maníaca, le exige que despierte, que recuerde todo lo que hizo y que demuestre la clase de monstruo que es. En ese instante, sin que Akane sea consciente de ello, atraviesa a Yuka con su brazo. Yuka, feliz pese a la herida mortal, le dice que por fin ha mostrado su verdadero ser, que esa es su venganza. Al darse cuenta de lo que ha hecho, el poder de Akane se descontrola y destruye todo a su alrededor. Los recuerdos regresan, las personas de Arcadia rogando por sus vidas mientras ella las aniquilaba. Cuando recupera la conciencia, comprende que ha vuelto a destruirlo todo. Sin embargo, percibe que no está sola. Hay alguien observándola fijamente. El sujeto le dice que es una buena noche para liberarse de las cadenas del pasado. Sadou se acerca y le pide que comience. Akane lanza el primer ataque, sus golpes chocan con los de él en una feroz colisión. Finalmente, ella logra atravesarlo y cree, horrorizada, que ha matado de nuevo. Pero detrás de ella aparece Sadou, ileso. Le explica que solo destruyó una imagen residual. Acto seguido, restringe sus movimientos con cadenas. Akane intenta liberarse, pero él le aclara que es inútil, nadie ha escapado jamás de sus cadenas. Mientras prepara su ataque final, le dice que la próxima vez tenga más cuidado para no volver a ser secuestrada. Entonces lanza su técnica y la pelea llega a su fin. A lo lejos, Beta observa con entusiasmo mientras toma fotografías de Sadou. Gracias a ese aparato podrá documentar sus batallas con mayor detalle. Sadou nota su presencia y le pregunta si es ella. Beta confirma y le informa que consiguió analizar la rosa negra. Si utilizan la magia contenida en la cabeza, podrán abrir la puerta una vez más. Beta lanza la cabeza y, de pronto, la puerta hacia su mundo se abre nuevamente. A Sadou no le queda muy claro cómo lo logró Beta, pero funcionó. Él felicita a Beta y decide cruzar, ya que considera que ya se ha divertido lo suficiente y no tiene ningún vínculo que lo ate a Japón. Beta, emocionada por haber sido elogiada, intenta entrar también. Sin embargo, se da cuenta de que no puede pasar con todas las cosas que reunió con tanto esfuerzo. Trata de dejar algunos objetos atrás, pero entonces tiene una mejor idea. Observa a Akane a lo lejos y murmura que, en situaciones como esa, es mejor llevarse una forma de vida, para llevar el conocimiento a su mundo. Por otro lado, Alpha intentaba tranquilizar a Epsilon. Con un tono sereno, le dijo que no debía preocuparse tanto.
Le recordó que su maestro regresaría tarde o temprano. Después de todo, Shadow no era ningún idiota que se lanzara a un agujero desconocido sin haber pensado antes en un plan. Estaba convencida de que, sin importar dónde se encontrara, tarde o temprano volvería junto a ellas. Epsilon suspiró. Le respondió que ella también lo sabía. Sin embargo, no podía evitar preguntarse cuándo regresaría y, sobre todo, en qué lugar estaría en esos momentos. Justo cuando ambas conversaban, la puerta se abrió de repente. Beta entró apresuradamente con una expresión de emoción. Sin perder tiempo, les informó que Shadow ya había regresado a la Academia Migar. La noticia sorprendió por completo a Alpha y Epsilon. Antes de que pudieran hacer alguna pregunta, Beta continuó con su informe. Les explicó que Shadow le había dado instrucciones para encargarse de todas las consecuencias derivadas del viaje al otro mundo. Además, les comentó que él se encontraba ocupado realizando un asunto de suma importancia. Mientras Beta hablaba con entusiasmo, Epsilon comenzó a observarla detenidamente. Entonces frunció ligeramente el ceño. Había algo diferente en ella. Con curiosidad, le preguntó qué era exactamente la ropa que llevaba puesta. Beta sonrió con evidente felicidad. Orgullosa, respondió que era un traje que había traído del otro mundo. Explicó que pertenecía a una persona llamada Tanaka y que se trataba de un traje de combate. Alpha escuchó la explicación con interés. Después comentó que le sorprendía descubrir que en ese mundo existieran prendas tan peculiares. Por su apariencia, supuso que probablemente se trataba de un uniforme diseñado para espías o agentes especiales. Mientras tanto, en otro lugar completamente distinto, Akane despertó lentamente en una habitación desconocida. Todavía desorientada, miró a su alrededor sin reconocer el lugar en el que se encontraba. Con voz baja, se preguntó dónde estaba. Mientras observaba la habitación, encontró un libro apoyado cerca de la cama. Lo tomó con curiosidad e intentó leerlo. Sin embargo, las letras eran completamente desconocidas para ella. No entendía absolutamente nada de lo que estaba escrito. En ese instante, un recuerdo cruzó repentinamente por su mente. Recordó al misterioso hombre con el que había luchado. Entonces una posibilidad comenzó a tomar forma en su cabeza. Se preguntó si aquel hombre realmente era Minoru. Si esa suposición era correcta, entonces significaba que él seguía con vida. Aquella idea hizo que una mezcla de alivio y culpa invadiera su corazón. Después de permanecer unos segundos en silencio, tomó una decisión. Encontraría a Minoru. Quería verlo una vez más. Y, sobre todo, deseaba expiar los pecados que sentía haber cometido en el pasado. Mientras tanto, en la Academia Migar, los compañeros de Sid no tardaron en reprenderlo por haber desaparecido durante varios días. Le recordaron que les había prometido ayudarlos, pero que, sin decir una sola palabra, simplemente se había marchado. Sin embargo, al protagonista aquello parecía no importarle en lo más mínimo. Con total tranquilidad, respondió que simplemente había realizado un viaje fuera del país. Aquella respuesta solo consiguió irritar todavía más a sus amigos. Pero Sid, fiel a su personalidad, los ignoró por completo. Uno de ellos, todavía molesto, le preguntó si había viajado al reino de Oriana. Sid lo miró con curiosidad y le preguntó si ocurría algo malo en ese lugar. Su compañero abrió los ojos con sorpresa. Le preguntó si realmente no había visto las noticias durante todo ese tiempo. Después comenzó a explicarle la situación. Le contó que la señorita Rose, quien había permanecido desaparecida durante un largo periodo, finalmente regresó a su país. Sin embargo, su regreso estuvo muy lejos de ser pacífico. Según la información que circulaba, ahora se había convertido en una auténtica tirana.
Aquellas palabras despertaron la curiosidad de Sid. Con total naturalidad, preguntó por qué la llamaban una tirana en lugar de una reina. Sus compañeros continuaron con la explicación. Le dijeron que, durante su boda, Rose había invocado a un demonio y que, gracias a ello, eliminó a todos los candidatos al trono. De esa manera, logró hacerse con el control absoluto del reino de Oriana. Además, los rumores también aseguraban que había asesinado a su propio padre durante el festival Busin. Uno de los estudiantes comentó que aquello demostraba que nunca debía juzgarse a una persona únicamente por su apariencia. Mientras todos hablaban con preocupación, Sid permanecía completamente inmerso en sus propios pensamientos. Lejos de sentirse alarmado, comenzó a imaginar la situación con una expresión llena de entusiasmo. En su mente, Rose se había convertido en una auténtica reina de las tinieblas, exactamente el tipo de personaje que tanto admiraba. Aquella idea hizo que, por dentro, no pudiera ocultar su emoción por descubrir qué ocurriría a continuación. Uno de sus compañeros añadió un último detalle. Comentó que también circulaban rumores de que Rose se había unido a una misteriosa organización conocida como Shadow Garden. Al escuchar ese nombre, otro de los estudiantes cambió inmediatamente de expresión. Con evidente nerviosismo, le pidió que bajara la voz. Le advirtió que era peligroso hablar de Shadow Garden tan abiertamente. Incluso comentó que, si alguien los escuchaba mencionarlos, podrían desaparecer sin dejar rastro. Sid, intrigado por aquella reacción, inclinó ligeramente la cabeza. Luego preguntó con total tranquilidad a qué se refería exactamente con esas palabras. Su compañero le explicó que, tiempo atrás, 4 estudiantes habían intentado investigar a Shadow Garden. Sin embargo, después de iniciar esa búsqueda, desaparecieron sin dejar rastro. Aquella historia hizo que el ambiente se volviera tenso por unos instantes. No obstante, el otro compañero decidió restarle importancia. Con una sonrisa nerviosa, comentó que seguramente solo habían faltado a clases y que la gente exageraba demasiado los rumores. Después cambió rápidamente de tema. Le preguntó a Sid si ya había comenzado a estudiar para los exámenes. También le comentó que él y los demás pensaban empezar a prepararse recién al día siguiente. Sid asintió con total naturalidad. Pero, apenas terminó la conversación, una idea cruzó por su mente. Se había olvidado por completo de los exámenes. Ya entrada la noche, mientras permanecía solo en su habitación, observó los libros que tenía sobre el escritorio. No pudo evitar pensar que, por pasar tanto tiempo interpretando el papel de la eminencia entre las sombras, había descuidado por completo sus estudios. Justo cuando estaba a punto de abrir uno de los cuadernos, un pescado cayó de repente sobre él. Sid levantó lentamente la mirada. La ventana de su habitación estaba abierta. Por ella acababa de entrar Zeta. Y no venía con las manos vacías. Cargaba un enorme montón de pescados. Al verla nuevamente, Sid sonrió levemente. Además, notó que había crecido bastante desde la última vez que la había visto. Zeta, completamente feliz, se acercó hasta él y le entregó orgullosa todos los pescados que había atrapado especialmente para él. Sid le dio las gracias. Mientras observaba la enorme cantidad de pescado, pensó que más tarde podría cocinar alguno. Sin embargo, cuando volvió a mirar a Zeta, se dio cuenta de que ella caminaba directamente hacia su cama. Sin dudarlo, comenzó a acomodarse entre las sábanas como si quisiera reclamar aquel lugar como suyo. Al ver aquello, Sid le pidió que saliera de la cama. Zeta obedeció inmediatamente. Pero, en lugar de alejarse, se deslizó debajo de la cama. El protagonista suspiró al verla esconderse allí. Con paciencia, volvió a pedirle que saliera. Esta vez, sin embargo, Zeta decidió ignorarlo por completo. Desde debajo de la cama,
levantó la vista hacia él y le hizo una pregunta. Con curiosidad, quiso saber por qué tenía una expresión tan seria. Luego añadió otra posibilidad. Le preguntó si acaso estaba preocupado por el culto de diablos. Z, sin dejar de mover la cola con tranquilidad, le comentó que no debía preocuparse. Le informó que ya había logrado localizar la posición aproximada del brazo derecho del culto de diablos. Sin embargo, todavía no había conseguido descubrir dónde se encontraban los estudiantes desaparecidos. Sid permaneció con una expresión seria. Después de unos segundos de silencio, dijo que, si sus sospechas eran correctas, pronto aparecería una quinta víctima. Y antes de que eso ocurriera, debían averiguar cuál era el verdadero propósito detrás de todos aquellos secuestros. Z levantó la vista hacia él. Con total confianza, le aseguró que descubriría el objetivo del culto sin cometer ningún error. Mientras tanto, en otro lugar, Claire caminaba por los pasillos de la academia con una expresión de evidente molestia. Estaba decidida a castigar a Sid por haber roto la promesa de pasar las vacaciones junto a ella en casa. Esta vez, incluso llevaba consigo el collar y la cadena que pensaba utilizar para asegurarse de que su hermano no volviera a escaparse. Estaba completamente decidida. Las próximas vacaciones, Sid las pasaría con ella quisiera o no. Sin embargo, justo cuando seguía pensando en ello, sintió un intenso dolor en su mano derecha. Sorprendida, bajó la mirada hacia la marca de Aurora. No entendía por qué le estaba doliendo. Sentándose en su cama, llamó a Aurora para preguntarle qué estaba pasando. Además, le avisó que ya había hecho sus investigaciones sobre ella y le preguntó qué conexión tenían con el culto de diablos. Sin embargo, tras esperar un rato, no recibió ninguna respuesta. Al ver que no le respondería, decidió ir a buscar a Sid. Pero, antes de salir de su habitación, la angustiada voz de Aurora comenzó a hablar. Sin embargo, solo repetía una y otra vez que corriera. Esto sorprendió a Claire, quien no entendía por qué Aurora le estaba pidiendo que corriera. Antes de que pudiera reaccionar, el lugar donde había estado parada explotó violentamente. Los escombros salieron despedidos en todas direcciones. Al mismo tiempo, un hombre apareció a su espalda e intentó atacarla por sorpresa. Pero Claire reaccionó por puro instinto. Giró rápidamente sobre sí misma y lanzó un poderoso golpe con el codo. El impacto alcanzó de lleno al atacante, cuyo cuerpo comenzó a desmoronarse, lo que sorprendió a Claire, quien no entendía qué estaba pasando. Respirando con dificultad, Claire observó atentamente los alrededores. Confundida, comenzó a preguntarse dónde estaba. Todo parecía exactamente igual que antes. Sin embargo, había algo extraño. No existía ningún rastro de vida en los alrededores. El lugar estaba completamente vacío. En ese momento volvió a escuchar aquella voz. Era Aurora. Con un tono tranquilo, le dijo que por eso le había ordenado correr. Al ver que Aurora por fin le respondía, Claire le exigió explicaciones sobre lo que estaba pasando. Aurora guardó silencio durante unos instantes. Luego se disculpó. Le explicó que, por el momento, no podía responder a esas preguntas. Además, le pidió que no se preocupara demasiado. Le aseguró que había alguien protegiéndola. Claire frunció el ceño, completamente confundida. Respondió que no entendía de quién estaba hablando. Nadie la había protegido jamás. Pero Aurora sonrió levemente. Con una voz llena de nostalgia, le dijo que esa persona siempre la había estado protegiendo. Incluso en ese mismo instante. Y que seguiría haciéndolo en el futuro. Después añadió que esa situación le provocaba un poco de envidia. Finalmente, recordó que tenía una deuda pendiente con esa persona. Por esa razón, decidió ayudar a Claire. Con una sonrisa tranquila,
le dijo que le mostraría el camino para regresar. Por otro lado, Alexia había llegado al salón de Sid preguntando a sus compañeros dónde estaba, ya que quería hablar con él sobre un asunto importante, mientras esbozaba una sonrisa. Los traicioneros compañeros de Sid no dudaron en delatarlo ante la princesa y señalaron dónde se encontraba, diciéndole que podía llevárselo. Alexia les agradeció el gesto y, sin importar la opinión de Sid, lo sujetó para llevárselo a un lugar apartado de la academia. Durante todo el camino, Sid se tomó la situación como si fuera un simple juego. Aquella actitud terminó irritando a Alexia. Molesta, volvió a sujetarlo y le pidió que dejara de bromear por un momento. Con una expresión completamente seria, le dijo que iba a contarle algo muy importante, pero antes quería que se mantuviera calmado. Entonces le reveló la noticia. Su hermana mayor, Claire, había desaparecido desde el día anterior. Además, cuando revisaron su habitación, encontraron un collar y unas cadenas abandonadas. Por la forma en que estaba la escena, sospechaban que podía haber sido secuestrada. Al escuchar aquellas palabras, Sid realizó una exagerada actuación de sorpresa. Después levantó lentamente la mirada y comenzó a observar el techo con total tranquilidad. Alexia notó inmediatamente aquella extraña reacción. Frunciendo el ceño, le preguntó si realmente esa era toda su preocupación por la desaparición de su propia hermana. Sid intentó justificarse diciendo que simplemente seguía en estado de shock. Pero Alexia no le creyó ni por un instante. Luego continuó explicándole la situación. Le recordó que seguramente ya había escuchado los rumores sobre los estudiantes desaparecidos. También le advirtió que existía la posibilidad de que Claire hubiera sido secuestrada por las mismas personas responsables de aquellos casos. Sin embargo, Sid respondió con total tranquilidad. Le dijo que probablemente su hermana solo se había marchado por su cuenta y que regresaría cuando quisiera. Aquella respuesta dejó todavía más desconcertada a Alexia. Aún así, le explicó que existían varios detalles que no lograba comprender. Por esa razón decidió llevarlo directamente hasta la habitación de Claire. Mientras caminaban, le contó que esa mañana Claire no había asistido al desayuno. Una de sus compañeras, preocupada por su ausencia, fue a buscarla a su habitación. Pero encontró la puerta abierta. Dentro solo estaban el collar de supresión y un extraño cuaderno lleno de dibujos. Cuando Sid vio aquel cuaderno, reaccionó de forma exagerada, armando un gran escándalo. Alexia, sorprendida por su reacción, le preguntó inmediatamente si sabía qué significaba todo aquello. Mientras observaba el collar, el cuaderno y los símbolos dibujados en sus páginas, Sid comenzó a reflexionar en silencio. En realidad, creía comprender perfectamente lo que estaba ocurriendo con su hermana. Después de todo, él mismo había pasado por una etapa similar. Para él, el collar, los dibujos extraños e incluso los símbolos que Claire le había mostrado anteriormente en su muñeca eran simples síntomas del chunibyo. Llegó entonces a una conclusión completamente equivocada. Estaba convencido de que su hermana simplemente había caído en el lado oscuro de esa enfermedad imaginaria. Mientras Sid sonreía para sí mismo, Alexia lo observaba cada vez más preocupada. No entendía por qué reaccionaba de aquella manera. Finalmente, incapaz de soportar la incertidumbre, le pidió que le explicara qué estaba sucediendo. Sid simplemente le dedicó una sonrisa despreocupada. Luego le aseguró que Claire estaba perfectamente bien. Añadió que seguramente regresaría cuando se aburriera, porque, al fin y al cabo, ambos eran exactamente iguales. Después de decir eso, se dio media vuelta y se marchó con total tranquilidad. Alexia permaneció inmóvil, observándolo alejarse. No lograba comprender la actitud de Sid. Sin embargo, mientras lo veía desaparecer por el pasillo, no pudo evitar sentir un poco de envidia.
Pensó que, a pesar de la extraña personalidad de ambos, los dos hermanos parecían confiar el uno en el otro de una manera que ella jamás había podido experimentar con su propia hermana. Ya entrada la noche, el protagonista se encontraba sentado en el patio trasero del dormitorio, calentando varios pescados sobre una pequeña fogata. Mientras observaba cómo se cocinaban lentamente, pensaba que no había nada más reconfortante que disfrutar del fuego completamente solo. Después de todo lo que había sucedido durante aquel día, consideraba que aquella era la manera perfecta de terminar una jornada que le había recordado algunos momentos oscuros de su pasado. También pensaba en su hermana, aunque no creía que tuviera motivos para preocuparse por ella. Según él, lo mejor sería dejarla tranquila y no intervenir en sus asuntos. Apartando esos pensamientos, volvió su atención hacia la comida. El pescado que Zeta le había conseguido se veía bastante delicioso y ya estaba a punto de probarlo cuando escuchó un ruido proveniente de los alrededores. Al principio no consiguió reconocer de qué se trataba. Sin embargo, unos segundos después, Dauta apareció repentinamente y se lanzó sobre él con una enorme emoción. Dauta gritaba que finalmente había encontrado a su jefe y quería saber dónde había estado durante todo aquel tiempo. El protagonista, sorprendido por su llegada, le recordó que ya era de noche y que debía guardar silencio. Aún así, Dauta estaba demasiado emocionada como para controlar completamente su voz. La joven comenzó a contarle que había conseguido cazar a un Black Jaguar. Además, como Alpha la había felicitado por semejante logro, ahora también quería recibir el reconocimiento de su jefe. El protagonista comprendió inmediatamente lo que buscaba. Por eso, comenzó a acariciarle la cabeza y le dijo que había hecho un buen trabajo. Delta quedó completamente satisfecha con el gesto. Sin embargo, todavía tenía algo más que mostrarle. Con una gran sonrisa, le enseñó un pequeño objeto que había encontrado y que había decidido transportar dentro de su boca para no perderlo. El protagonista tomó el objeto y lo examinó con atención. A primera vista parecía tratarse de una gema, pero poseía un extraño brillo rojizo que la hacía diferente a cualquier piedra común. Al observarla, pensó que posiblemente podría venderla por un precio bastante elevado. Después de volver a felicitar a Dauta por su descubrimiento, la joven le recordó que se había esforzado mucho para conseguirlo y que, por ese motivo, deseaba recibir un premio. De repente, Dauta olió el aroma del pescado que se estaba calentando y, emocionada, le preguntó a Sadou si esa comida sería su recompensa. Sin embargo, el protagonista intentó explicarle que esos pescados no los había preparado para ella. En realidad, eran un regalo que Zeta le había entregado. Dauta ni siquiera terminó de escucharlo. Dominada por el hambre, tomó uno de los pescados y comenzó a comerlo alegremente. Mientras agradecía por la comida, el protagonista solo pudo observarla, comprendiendo que sus palabras no habían servido de nada. Dauta disfrutó tanto del pescado que terminó completamente satisfecha. Pero cuando parecía que la tranquilidad regresaría, una nueva presencia apareció en el lugar. Era Zeta. Al descubrir que Dauta estaba comiéndose el pescado, Zeta se molestó de inmediato. Le explicó que aquella comida había sido preparada para su amo y le exigió que la soltara. Delta, lejos de sentirse culpable, respondió que ese pescado era el premio que su jefe le había entregado. Las dos comenzaron entonces a discutir. Zeta acusó a Dauta de haberse apropiado de algo que no le pertenecía, mientras que Dauta se burlaba de ella y se negaba a devolverle la comida. El protagonista trató de detenerlas antes de que la situación se saliera de control. Les pidió a las dos que guardaran silencio, recordándoles una vez más que ya era bastante tarde. Sin embargo, ninguna parecía dispuesta a escucharlo. En cuestión de segundos, la discusión se convirtió en una pelea. Delta insistía en que el pescado era una recompensa de su jefe,
mientras que Z afirmaba que ella misma lo había conseguido especialmente para su amo. La rivalidad entre ambas no era algo nuevo. Delta y Z nunca se habían llevado bien y sus discusiones solían terminar en enfrentamientos bastante destructivos. En otras ocasiones habían acabado dañando casas y campos, provocando que Alpha se enfadara seriamente con ellas. El impacto producido por el inicio del combate fue tan fuerte que incluso el protagonista terminó saliendo despedido. A pesar de eso, en lugar de intervenir, decidió observar desde cierta distancia. Después de todo, consideraba bastante molesto ser interrumpido mientras uno se encontraba peleando. Además, él era de las personas que preferían quedarse mirando cómo se desarrollaban ese tipo de enfrentamientos. Delta comenzó a buscar a Z entre los árboles, pero no consiguió encontrarla. Por un momento creyó que su rival se había escapado. Sin embargo, Z continuaba en los alrededores, preparada para atacar. Z le anunció que había llegado el momento de disciplinarla. De inmediato, comenzó a desplazarse rápidamente por el lugar, ocultando su presencia y utilizando diferentes técnicas para confundir a Delta. El protagonista observaba atentamente sus movimientos. Z era una de las integrantes más talentosas de las 7 sombras. Sin importar lo que intentara aprender, normalmente podía dominarlo desde la primera vez y mejoraba con una velocidad impresionante. En cuanto a talento natural, era considerada una de las mejores. Sin embargo, incluso alguien tan talentosa como Z tenía sus defectos. Era caprichosa y se aburría con facilidad, razón por la que rara vez perfeccionaba por completo una sola técnica. Aún así, durante aquella pelea demostró que también había aprendido a crear una espesa niebla y a utilizar numerosas cuchillas ocultas dentro de ella. Delta quedó rodeada por aquella técnica. Las hojas afiladas aparecían desde diferentes direcciones, impidiéndole localizar con precisión la posición de Z. El protagonista quedó impresionado al comprobar que Z también había conseguido aprender aquel movimiento. Delta, por su parte, comenzó a perder la paciencia. Mientras intentaba defenderse de las cuchillas, gritó que Z debía dejar de esconderse y enfrentarse directamente a ella. Z ignoró sus provocaciones. Desde el interior de la niebla, se preparó para utilizar toda su fuerza. Aunque reconoció que quizá debería haberse contenido un poco más, decidió lanzar su ataque completo. En ese momento, utilizó su técnica de las 1000 cuchillas de la muerte. Las hojas se abalanzaron sobre Delta desde todos los ángulos, provocando una enorme explosión a su alrededor. Durante algunos segundos, Z creyó que había conseguido imponerse. Sin embargo, Delta todavía no había terminado. Delta había intentado contenerse porque pensaba que Alpha se enfadaría con ella si provocaba demasiados daños. Pero después de que Z decidiera combatir seriamente, llegó a la conclusión de que ya no tenía motivos para seguir limitando su fuerza. Su poder mágico comenzó a aumentar de manera descontrolada. Delta destruyó la técnica de Z y se liberó de todas las cuchillas que la rodeaban. Incluso Z quedó sorprendida al comprobar hasta qué punto había aumentado la fuerza de su rival. Para Delta, aquella pelea ya se había vuelto demasiado seria. Con una expresión furiosa, anunció que no perdonaría a Z y comenzó a preparar su verdadero ataque. Delta sacó entonces su enorme arma. Era demasiado grande para ser considerada una espada común. Se trataba de una masa pesada, gruesa y extremadamente resistente, semejante a un enorme trozo de hierro en bruto. Al verla, Z comprendió que Delta se había puesto completamente seria. El protagonista también sabía que aquello podía terminar muy mal. Si Delta utilizaba toda la fuerza destructiva de su arma, existía una gran posibilidad de que el campus terminara gravemente dañado. Delta atacó con un solo golpe, destruyendo gran parte del terreno y derribando numerosos árboles. Z consiguió escapar,
aunque quedó sorprendida al comprobar que Delta continuaba siendo tan fuerte y destructiva como siempre. A pesar de todo, las peleas entre ellas casi siempre terminaban de la misma manera. En algunas ocasiones Alpha intervenía y las detenía con su ira. En otras, Zeta simplemente perdía el interés en continuar y se retiraba. Esta vez ocurrió lo segundo. Zeta declaró que ya estaba cansada del enfrentamiento y se marchó del lugar, despidiéndose de Delta como si nada hubiera pasado. Delta, furiosa, comenzó a perseguirla mientras le gritaba que regresara. El protagonista las observó alejarse y comprendió que el enfrentamiento había terminado exactamente igual que siempre. Ninguna había conseguido resolver verdaderamente sus diferencias. Poco después, el protagonista notó la llegada de Alexia. La princesa se acercaba al lugar acompañada por varios soldados. Al parecer, la enorme explosión de poder mágico y el ruido provocado por la pelea habían llamado su atención. Alexia avanzaba hacia el lugar de donde provenían los ruidos, mientras los guardias intentaban detenerla. Le advertían que había una gran concentración de poder mágico en la zona, lo que podía ser muy peligroso, por lo que le recomendaban quedarse afuera y esperar a los refuerzos. Sin embargo, Alexia hizo caso omiso a las advertencias. Ella les dijo que, si no llegaban rápido, quienquiera que hubiera hecho todo eso escaparía. Además, añadió que todo aquello podía ser una pista para encontrar al culpable de la desaparición de los estudiantes. Al oírla, los soldados le respondieron que todavía no se había confirmado que los estudiantes hubieran sido secuestrados. Sin embargo, Alexia les dijo que esa era solo una conclusión pobre fruto de una investigación descuidada y les advirtió que tenía la corazonada de que había algo más detrás de todo aquello. Cuando llegaron al centro de la zona destruida, Alexia quedó sorprendida. Los árboles habían sido cortados y el suelo estaba cubierto por las marcas de una batalla reciente. Uno de los soldados señaló que la concentración de poder mágico en aquella zona continuaba siendo sofocante. Aquello demostraba que alguien había estado allí hasta hacía muy poco. Alexia se agachó y examinó las manchas del suelo. La sangre todavía no se había secado y los cortes eran demasiado recientes. No existían dudas de que varias personas con un poder considerable habían peleado dentro del campus. Para Alexia, aquello no podía ser una simple coincidencia. Pensaba que la batalla podía estar relacionada con la desaparición de los estudiantes. Además, sospechaba que algo muy poderoso estaba moviéndose desde las sombras, ocultándose detrás de todos aquellos acontecimientos. Uno de los soldados trató de llamar su atención, pero antes de que pudiera terminar de hablar, una figura apareció frente a ellos. Era el protagonista, quien ahora se encontraba disfrazado y utilizaba la identidad de Shadow. Alexia lo reconoció inmediatamente. Shadow permaneció frente a ella mientras hablaba sobre la fragilidad de la existencia humana. Según él, la vida de las personas terminaba desapareciendo, pero la verdadera pregunta era si aquellas vidas significaban algo para el mundo. Alexia ordenó a sus acompañantes que permanecieran detrás de ella. Estaba convencida de que Shadow podía tener relación con lo sucedido y anunció que capturaría al responsable de la desaparición de los estudiantes. Sin embargo, Shadow le respondió que aquello era inútil. Le explicó que ambos vivían en mundos completamente diferentes. Mientras Alexia pertenecía al mundo de la luz, él actuaba desde un lugar al que ella no debía intentar acercarse. Alexia no comprendió completamente sus palabras. Además, quedó sorprendida al ver el arma que Shadow sostenía, preguntándose en qué momento había conseguido su espada. Shadow afirmó entonces que había llegado la hora. Según sus palabras, ellos finalmente estaban comenzando a moverse. Habló de aquello que existía delante y detrás, así como de la luz y la oscuridad. También explicó que existía un mundo del que las personas pertenecientes al lado de la luz no debían preocuparse. Después de decirlo, Shadow comenzó a retirarse.
Alexia le exigió que se detuviera y le ordenó que respondiera. Quería saber quiénes eran aquellas personas de las que hablaba y cuánto tiempo llevaban actuando. Como Sadou no parecía dispuesto a contestar, Alexia ordenó a los soldados que lo atraparan rápidamente. Sin embargo, cuando volvió la mirada, descubrió que todos sus acompañantes ya se encontraban tendidos en el suelo. Ninguno había tenido tiempo de reaccionar. Alexia quedó paralizada al comprender que Sadou los había derrotado sin que ella pudiera percibir ninguno de sus movimientos. A pesar de haber seguido un estricto protocolo de entrenamiento, no había conseguido notar la enorme diferencia de poder que existía entre ellos. Alexia, al ver que ya ha desaparecido, siente, por alguna extraña razón, una profunda tristeza envolvía a Sadou. En la cafetería de la Academia Migar, uno de los compañeros del protagonista comienza a lamentarse porque, cada vez que apuesta todo su dinero, termina perdiéndolo. Mientras él se desespera por lo sucedido, su otro compañero, también muy triste, confiesa que pensó que sería fácil vencer a Sid, pero al final terminó perdiendo todo su dinero de la misma manera. A pesar de la situación, el protagonista les propone que vayan a comprar algo para comer. Sin embargo, su despreocupada actitud termina molestando todavía más a sus amigos. Mientras observa las cartas que utilizaron durante la apuesta, Sid recuerda que se trata de un producto de lujo elaborado por la compañía Mitsugoshi. Sus amigos le comentan que aquellas cartas se las había entregado Nina, lo que le hace recordar que ella es amiga de su hermana. De repente, Nina aparece frente a ellos y los saluda con mucha familiaridad. Luego, se dirige a Sid llamándolo hermanito y le pregunta qué estuvo haciendo durante sus vacaciones. Al notar que el protagonista no le responde, Nina le pregunta si acaso ya se olvidó de ella. Sin embargo, poco después piensa que quizás se comporta de esa manera porque no se han encontrado durante mucho tiempo. Aún así, Sid continúa sin reaccionar. En cambio, sus compañeros se alegran mucho de volver a verla y le agradecen por haberles prestado las cartas. Después, uno de ellos hace un comentario inapropiado, diciéndole que, como siempre, ella sigue siendo muy pequeña, aunque ciertas partes de su cuerpo son bastante grandes. Nina les pregunta qué quisieron decir con aquel comentario, pero ambos permanecen completamente callados y evitan responderle. Luego, ella vuelve a dirigir su atención hacia el protagonista y le pregunta si está a punto de ir a comer. También le dice que, como es amiga de Clyde, ella misma lo invitará. Los amigos del protagonista se quejan al escucharla, pues también quieren que los invite. Sin embargo, Nina les aclara que no piensa comprarles nada debido al comentario inapropiado que acababan de hacer. Poco después, Sid y Nina se encuentran sentados frente a una mesa llena de comida. Nina observa atentamente al protagonista y le dice que se ve mucho mejor de lo que había imaginado, por lo que se siente bastante aliviada. Después, le explica que decidió ir a buscarlo porque, debido al asunto relacionado con la desaparición de Clyde, pensó que se encontraría muy desanimado. El protagonista le agradece por preocuparse por él. Sin embargo, en su interior piensa que su hermana probablemente solo está atravesando una nueva etapa de su fiebre Chunibyo, provocada por todas las cosas que descubrió durante sus exploraciones. Nina reconoce que Clyde obtiene mejores calificaciones que ella y asegura que no se preocuparía demasiado por su seguridad, incluso si existiera algún tipo de peligro. Aún así, también admite que últimamente están ocurriendo muchas cosas extrañas. Como ejemplo, Nina menciona lo sucedido detrás del dormitorio de hombres, donde se detectó una enorme cantidad de poder mágico. El lugar continúa siendo investigado y el patio trasero quedó convertido en un completo desastre. Por esa razón, Nina le aconseja al protagonista que tenga cuidado, pues todavía no se sabe cuál fue el motivo de aquel ataque. El protagonista, quien conoce perfectamente lo ocurrido, mantiene la calma y piensa que todo aquello solamente fue provocado por un perro y un gato que comenzaron a pelear por un pescado.
Mientras continúan comiendo, Nina observa que los amigos del protagonista prácticamente solo tienen un vaso de agua para almorzar. Ellos le explican que se quedaron sin nada, por lo que Nina les ofrece parte de los alimentos que habían quedado sobre la mesa. Ambos aceptan con alegría, pensando que se trata de un regalo enviado por el cielo. Por su parte, el protagonista piensa que Nina es muy generosa por invitarlo a un almuerzo para aristócratas, el cual cuesta una gran cantidad de dinero. Mientras continúa comiendo, piensa que el carpaccio está delicioso. Sin embargo, mientras disfruta de la comida, siente que alguien no deja de observarlo. La responsable es Zeta, quien se encuentra oculta cerca de la mesa. Mientras babea al observar la comida, intenta comunicarse con su amo para informarle que ha venido a entregarle un reporte importante. No obstante, termina confundiendo sus palabras y llama carpaccio a Clyde. Zeta le informa que Clyde todavía permanece del otro lado. También le advierte que posiblemente el culto de diablos envíe a otro asesino para encargarse de ella. El protagonista no le presta demasiada atención a sus palabras y solamente observa cómo babea por la comida. Sin embargo, para evitar que Zeta se dé cuenta de que realmente no comprende nada de lo que está ocurriendo, le dice que entiende la situación. Además, comenta que posiblemente los enemigos los estén espiando, por lo que considera que lo mejor será permitir que ellos actúen primero. Zeta interpreta sus palabras como una orden y le asegura que continuará vigilando al carpaccio desde las sombras, mientras comienza a comer parte de la comida del protagonista. Después de aquello, Sid le pregunta qué ocurrió con Dauda. Zeta le responde que cree haberla perdido durante la pelea y piensa que, en esos momentos, probablemente se encuentra en el mar. Sin embargo, al recordar la personalidad de Dauda, el protagonista decide que será mejor no hacer más preguntas sobre ella. Mientras tanto, Clyde continúa atrapada en aquel mundo desconocido junto con Aurora. Ella está intentando ampliar una brecha para regresar al mundo original, aunque todavía necesita un poco más de tiempo. Aurora le explica a Clyde que tiene poco poder mágico, por lo que el proceso le toma más tiempo. Clyde le responde que lamenta que tenga tan poco poder mágico, aunque le aclara que, entre los estudiantes de la academia, ella es una de las que posee mayor poder mágico. Ante esas palabras, Aurora se burla de los bajos estándares de la academia. Cansada y sin querer seguir discutiendo con ella, Clyde le pregunta qué clase de mundo es ese y por qué es tan solitario. Poco después, extrañas figuras comienzan a aparecer frente a ella. Aurora le explica que se trata de héroes del pasado vinculados con aquel mundo. Sin embargo, las apariciones comienzan a acercarse peligrosamente hacia Clyde. Clyde se alarma al descubrir que los fantasmas se dirigen directamente hacia ella. Como se encuentra debilitada y no posee una espada, piensa que no tiene ninguna manera de enfrentarlos. A pesar de eso, se niega a quedarse quieta. Como no cuenta con ninguna otra arma, decide utilizar sus propios puños. Clyde se lanza contra uno de los fantasmas y consigue golpearlo. Al comprobar que su ataque funciona, se sorprende al descubrir que los ataques físicos sí son efectivos contra aquellas criaturas. Entusiasmada por el resultado, Clyde continúa golpeándolos y asegura que puede vencerlos utilizando únicamente sus puños. Aurora le advierte que la aparición de los fantasmas no representa algo positivo. En realidad, demuestra que el sello se está debilitando. Sin embargo, en ese momento, lo más importante es continuar avanzando hasta conseguir salir de aquel lugar. De pronto, una figura encapuchada aparece delante de Clyde y la ataca. Al principio, Clyde piensa que se trata de otro fantasma. No obstante, cuando recibe uno de sus golpes, se da cuenta de que el ataque posee un peso real. Entonces comprende que su nuevo enemigo no es una aparición, sino una persona viva como ella. Clyde se prepara para responder utilizando sus puños, pero Aurora le advierte que aquello no será suficiente. Por esa razón,
decide prestarle una parte de su poder. Una gran cantidad de energía se concentra alrededor de la mano de Claire. Utilizando aquel poder, ella lanza un ataque mágico directamente contra el hombre encapuchado. El enemigo consigue resistirlo, pero se sorprende al descubrir que Claire posee aquella clase de poder. Claire, por su parte, observa el rostro del hombre y siente que ya lo había visto antes. Finalmente, recuerda que lo conoció cuando se unió temporalmente a los caballeros durante un periodo de prueba. El hombre se presenta como el Vizconde Jan, comandante del 4º escuadrón perteneciente a la Tercera Orden de Caballeros. Además, revela que el Vizconde Jan es solo un seudónimo. En realidad, es uno de los llamados Named Children, conocido como Jan, la sonrisa oscura. Tanto Claire como Aurora se preguntan qué clase de apodo tan extraño es, sonrisa oscura. Mientras tanto, Jan le dice a Claire que posee un poder muy interesante. También le comenta que ella no tenía aquella habilidad anteriormente, pues ya lo había comprobado la última vez. Claire se desconcierta al escucharlo mencionar la última vez. Sin embargo, antes de que pueda averiguar a qué se refiere, Jan afirma que la capturará con vida y que se la entregará como regalo a cierta persona. Claire vuelve a utilizar el poder de Aurora para defenderse, pero la magia se dispersa antes de que pueda atacar. Aurora le explica, entre risas, que se ha quedado sin poder mágico. Sin embargo, continúa riéndose debido al extraño apodo de sonrisa oscura. Aquella actitud molesta a Claire, quien le pide que se tome la situación en serio. Jan aprovecha aquel momento de distracción para atacarla, pero, en medio del enfrentamiento, aparece una nueva figura. Se trata de una mujer de cabello claro y orejas de bestia, quien se interpone entre Claire y el enemigo. La recién llegada ataca a Jan con una velocidad sorprendente, obligándolo a retroceder. Claire no consigue distinguir con claridad la verdadera profundidad de su poder mágico, por lo que se pregunta quién podría ser. Entonces, la mujer se presenta como Zeta. Zeta le explica que no puede permitir que el culto capture a Claire. Inmediatamente después, la empuja hacia la grieta por la que había ingresado. Claire se sorprende y le grita, preguntándole qué está haciendo. Sin embargo, Zeta, al comprobar que Claire ya se encuentra a salvo, dirige nuevamente su atención hacia Jan y se prepara para enfrentarlo. Jan comprende que Shadow Garden finalmente ha decidido aparecer. Zeta, por su parte, le pregunta si ha visto los extraños poderes de Claire. Él le responde que, si se refiere a aquella extraña magia, entonces sí la ha visto. Cuando Jan admite que conoce aquel poder, Zeta simplemente lo observa con lástima. Luego, lo ataca con una fuerza aplastante. Jan comienza a gritar mientras su cuerpo es consumido por el poder de Zeta. Ella le dice que, de no haber conocido aquella información, probablemente lo habría dejado marcharse. El ataque termina destruyendo por completo el cuerpo de Jan, el cual simplemente explota. Después de comprobar que todo ha terminado, Zeta se alegra al ver que su nueva técnica funciona mucho mejor de lo que esperaba. En ese momento, Victoria aparece y elogia la nueva técnica utilizada por Zeta. También reconoce que su poder mágico resulta verdaderamente impresionante. Zeta le informa a Victoria que ya ha confirmado que Aurora se encuentra dentro de Claire. Victoria le responde que, en ese caso, sus sospechas eran correctas. Luego, le pregunta si el culto ya se habrá dado cuenta de lo que está sucediendo. Zeta le dice que posiblemente todavía no lo sepan. Después, ordena que también se informe a esa persona acerca de un cambio en sus planes. A partir de ese momento, deberán continuar con el plan C. Zeta explica que se trata de una indicación de su amo, quien les pidió que miraran hacia el futuro. Victoria acepta la decisión, convencida de que Shadowsama posee todas las respuestas. Tiempo después, de regreso en el salón de clases,
el protagonista intenta concentrarse en el examen sorpresa que tiene delante. Sin embargo, después de revisar las preguntas, comprende que no entiende absolutamente nada y que no conoce ninguna de las respuestas. Aquello representa un verdadero problema. Durante el periodo de exámenes de fin de curso, la academia aumenta considerablemente la cantidad de pruebas sorpresa. Además, los estudiantes que obtienen una mala calificación reciben una enorme cantidad de tareas, suficientes para ocupar hasta 2 días de sus vacaciones. Hasta ese momento, el protagonista había conseguido evitar las malas notas mientras mantenía su apariencia de estudiante promedio. Pero esta vez reconoce que realmente no sabe nada y que, si entrega el examen de esa manera, terminará destacando por obtener la peor calificación de la clase. Para empeorar las cosas, Isaac, el estudiante que se sienta delante de él, se encuentra ausente. Normalmente, Isaac resulta perfecto para copiarle, pues es un estudiante aplicado y sus respuestas suelen ser confiables. Sin él, el protagonista necesita encontrar rápidamente otra alternativa. A su lado, Yoro comienza a estirarse de manera extraña. Se mueve hacia arriba, hacia abajo, a la derecha y a la izquierda, intentando observar disimuladamente las respuestas de los demás. Haga, por su parte, lleva varias notas escondidas dentro de las mangas y también parece dispuesto a utilizarlas. Al verlos, el protagonista comprende que ambos han llegado a la misma conclusión: ninguno podrá aprobar utilizando únicamente sus propios conocimientos. Sin embargo, no piensa depender de métodos tan evidentes. Llegado a ese punto, decide buscar a otro estudiante del cual pueda copiarse. Entonces, su atención se dirige hacia Cristina, la hija de un duque que se encuentra cerca de él. Cristina no solo pertenece a una familia importante, sino que también es una estudiante de honor que se encuentra entre los 5 mejores alumnos de la clase. Por lo tanto, representa el objetivo perfecto. El único problema es que, desde su asiento, el protagonista solamente puede ver una parte de la hoja. La otra mitad permanece fuera de su campo de visión, impidiéndole copiar todas las respuestas. Primero considera ocultar completamente su presencia y cambiar de posición para observar mejor el examen de Cristina. Sin embargo, descarta rápidamente esa posibilidad. Aunque consiguiera suprimir su presencia, el salón está lleno de estudiantes y profesores. Si se moviera con normalidad, alguien terminaría viéndolo. Entonces, piensa en desplazarse a una velocidad tan alta que nadie pueda percibirlo. Pero ese método también presenta un problema. Si se mueve demasiado rápido, el viento producido por su desplazamiento levantaría la hoja de Cristina. Incluso podría terminar arrastrándola a ella junto con el examen. Por esa razón, el protagonista llega a una única conclusión. Debe suprimir por completo su presencia y, al mismo tiempo, moverse con la velocidad suficiente para resultar imperceptible, pero sin producir la menor corriente de aire. Se trata de una técnica extremadamente avanzada. Aunque nunca había entrenado específicamente para moverse a gran velocidad sin generar viento, comienza a preguntarse si podría lograrlo. Decidido a intentarlo, empieza a concentrar poder mágico alrededor de su cuerpo y de la pluma que sostiene. En ese preciso instante, una voz grita dentro del salón y le exige a alguien que explique qué está haciendo. El protagonista se sobresalta, creyendo por un momento que han descubierto que estaba acumulando magia. Sin embargo, el profesor no se estaba dirigiendo a él. El verdadero responsable es Yoro, quien ha sido descubierto mientras intentaba hacer trampa. El profesor lo obliga a abandonar el salón y le informa que, como castigo, recibirá el doble de tareas. Yoro comienza a suplicar desesperadamente. Jura que no estaba copiando y que ni siquiera había visto la hoja de Cristina, aunque sus propias palabras solo consiguen hacerlo parecer todavía más culpable. El protagonista observa cómo se lo llevan y comprende que Yoro ha quedado eliminado.
Pero apenas termina de pensar en ello, otro profesor descubre las notas que Haga llevaba prácticamente a plena vista. Haga también es expulsado del examen y recibe el mismo castigo, el doble de tareas. Él intenta defenderse asegurando que nunca vio sus propias notas ni tampoco la hoja de Cristina. Sin embargo, sus excusas no convencen a nadie. De esa manera, tanto Yoro como Haga terminan eliminados. La vigilancia se vuelve mucho más estricta después de lo ocurrido. Cristina dirige hacia ellos una mirada de profundo desprecio, como si estuviera observando basura. Aún así, Haga no parece sentirse afectado en lo más mínimo por su reacción. El protagonista, en cambio, comprende que la situación acaba de volverse todavía más complicada. Los profesores ahora observan atentamente cada movimiento dentro del salón. Cualquier comportamiento extraño podría hacer que lo descubrieran. A pesar de eso, no puede rendirse. Nunca ha entrenado para desplazarse a una velocidad extrema sin generar viento, pero considera que, si realmente cree en sí mismo, debería ser capaz de convertir lo imposible en algo posible. Si abandona en ese momento y acepta la peor calificación, todo el trabajo que ha realizado para conservar su papel de personaje secundario terminará arruinado. Para él, rendirse ahora significaría el final de su actuación como un estudiante perfectamente común. Por esa razón, toma una decisión definitiva. Incluso si el cielo se desplomara en aquel preciso instante, él hará trampa. El poder mágico comienza a recorrer su brazo y a concentrarse alrededor de la pluma. Entonces activa su fantástica técnica secreta número 49. Pero, de repente, escucha a una mujer gritando sobre él. Al levantar la mirada, descubre que Claire se encuentra frente a él. Claire le exige que le explique qué eran aquellos poderes especiales y por qué alguien había asegurado que no permitiría que la capturaran. Claire comienza a alterarse cada vez más, hablando sobre poderes especiales. Su repentina aparición llama la atención de todos los estudiantes. Incluso algunos profesores se sorprenden al descubrir que se trata de Clark Agnew y le recuerdan que aquel ni siquiera es su salón de clases. Al darse cuenta de dónde está, ella pide permiso para retirarse. Acto seguido, sale corriendo del aula. Su reacción molesta a los profesores, quienes le gritan que espere, ya que deberá acompañarlos a la sala de orientación estudiantil. El protagonista observa su comportamiento y piensa que la fiebre Chunibyo de su hermana parece haber empeorado. Aún así, gracias al alboroto provocado por Claire, aprovecha la distracción para hacer trampa durante la prueba. Claire continúa hablando con Aurora, a quien llama la bruja de la calamidad, y la culpa por todo lo sucedido. También se lamenta porque, entre todas las clases de la academia, tenía que aparecer precisamente en la de sí. Para ella, aquello terminó destruyendo la imagen seria de hermana mayor que intentaba mantener frente a él. Al escuchar que la llamó la bruja de la calamidad, Aurora le pregunta dónde había oído ese nombre. Ella le responde que lo averiguó gracias a su propia investigación y le reprocha que tampoco puede quejarse, ya que Aurora nunca le cuenta nada. De repente, Alexia aparece detrás de ella y le dice que su monólogo le ha parecido muy interesante. Acto seguido, le pregunta si le importaría contarle más sobre la bruja de la calamidad de la que tanto habla.